a Satanás. ¡Santo! Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar. Buenas noches, los queremos saludar con la paz del Señor, deseándole muchas bendiciones. Muy agradecidas con el Señor porque en este día podemos estar en este lugar, poder hablar de la palabra del Señor, y la verdad que muy contentos, muy alegres, gracias al Señor por esta oportunidad, ¿no? Porque sabemos que cuando queremos hablar de la palabra del Señor, siempre va a haber un lugar donde vamos a poder hacerlo, porque el Señor siempre abre puertas, amén. Así que muy agradecidas con el Señor. Aquí estamos junto con mi hermana Mariela. Amén, saluda a todos con la paz de Dios, aquellos que nos conocen, los que no. Mi nombre es Mariela, acá mi compañera es Claudia. Amén. Estamos contentos de poder estar hoy acá. Sabemos que por este tema que estamos pasando, las puertas del templo están cerradas, pero la iglesia está abierta. La iglesia Amén. somos cada uno de nosotros y tenemos lugar para hablar de Dios en donde sea. Así que acá estamos, vamos a compartir una palabra junto a mi hermana en esta noche. Espero que les sea de bendición. También que Dios pueda estar guiando cada una de nuestras palabras, que le sea de bendición a cada uno, ¿no? Amén. Ya estamos con mensajitos. Ahí nos estaba escribiendo nuestra hermana Vero, que nos decía: Dios bendiga a mis hermanas, las queremos mucho, en sintonía, en familia, esperando escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga mucho a Vero, a Joan, a sus hijos. También nuestra hermana Verónica Barra. Le mandamos muchos saludos a ella y su familia, que Dios le bendiga mucho. Y bueno, hay muchos hermanos que están conectados, gracias a Dios, amén. Bueno, vamos a ir con un temita y así ya vamos a empezar. O primeramente vamos a hacer una oración mejor. Vamos a orar y encomendar este programa a las manos del Señor, porque sabemos que no es por lo que nosotros podamos saber, por lo que podamos nosotros aprender o querer buscar, sino es por la gracia de Dios lo que Él nos permite hablar, amén. Y en esta noche es lo que queremos, que Él use nuestras bocas y que Él sea trayendo un mensaje para cada uno de aquellos que están del otro lado escuchando. Amén. Y que Él sea bendiciendo, amén. Sabemos que la boca del hombre muchas veces puede lastimar, puede maldecir, puede equivocarse, pero sabemos que cuando Dios habla, Él no se equivoca, amén. Así que en esta noche vamos a entregar las cosas a Dios para que Él sea guiándonos, amén. Amén, gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta noche, Señor, tú has permitido que podamos estar en este lugar, Señor, para poder hablar de tu palabra. Sabes, Señor Jesús, que nosotros no somos nada, Señor Jesús, que nada de lo que podamos saber o entender, Señor, ha sido por nuestros propios esfuerzos, Señor, sino por tu voluntad, por tu amor, por tu gracia, Señor, que has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Rogamos que seas tú, Señor, usando nuestras bocas, Señor, que todo lo que salga a nuestra boca, Señor, sea de edificación y bendición para aquellos que están escuchando, Padre Celestial. Todo lo dejamos en tus manos para que tú dirijas, Señor, este momento, Señor, que tenemos para ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Todo lo dejamos en tus manos, Padre Celestial. Amén. Vamos con un temita.
espera el momento entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Es verdad lo que dice, que para nada. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que me haces crecer, me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer cuando me muestres que estás a mi lado y voy a vencer. Y descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti,
Gloria a Dios. Queridas hermanas, llegaron algunos mensajitos. Dice Graciela Hernández, bendiciones desde la Tierra del Fuego, amén. Dice Verónica Barra, Dios las bendiga. Javier Díaz, qué grande Claudia, saludos. También nuestra hermana Liliana Alicia dice, lo estoy viendo y pido oración por una conocida de mis hermanas, se llama Flor María Troncoso, por cerebro vascular, amén. Vamos a estar orando también por aquella hermana, gloria a Dios. Con los jóvenes de la iglesia de Juventud para Cristo tenemos una cadena de oración, así que a todos los hermanos que tienen un pedido de oración, nosotros vamos a estar anotando y también orando, aleluya, para todos los hermanos, aquellos que tienen necesidad. Solamente públicalo, da un comentario y nosotros lo estaremos anotando y así orando al Señor. También nuestra hermana Florencia Díaz dice, hola hermanas, paz del Señor. Ya en sintonía, mando un saludo enorme a todos los jóvenes. Pido un temita Gladys Muñoz, Sabor a Miel. Y una palabra, Dios les bendiga. Amén. También nuestra hermana Carolina Díaz dice, gloria a Dios, qué hermoso poder ver a mis hermanas. Un abrazo a la distancia. Firme adelante en el nombre del Señor Jesús, las quiero mucho. Gloria a Dios, aleluya. Y también nuestro hermano Carlos Rossi dice, paz. Muy bueno el programa, me pasa una alabanza, ni siquiera un minuto de Isabel Valdés. Amén. Así que bueno, están todos los hermanos los mensajitos de aquí. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que están en sintonía. Ahí estuvo leyendo Kevin los mensajes. Amén. Como decía Kevin, estamos en cadena de oración y todos los pedidos de oración que se vayan haciendo los vamos anotando para tenerlos en cuenta en nuestras oraciones. Así que si tienen alguna necesidad o algo pueden estar mandando los mensajitos. Se apaga. Ahí está. Bueno, quería saludar a todos los hermanos que nos estuvieron escribiendo. Ahora con nuestra hermana Claudia vamos a estar compartiendo un tema que elegimos durante la semana. El tema es referido a la confianza, nuestra confianza en Dios, para que podamos saber dónde está nuestra confianza para con Dios, ¿no? Estuvimos viendo que la confianza es un condimento de la fe, vendría a ser la fe también. Así que, bueno, vamos a estar leyendo unos versículos. Amén. Bueno, yo estuve buscando un poco, la verdad que es un tema muy amplio para buscar. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de personas, de varones que se han esforzado y que han puesto su confianza en el Señor, amén. Buscaba la definición de confianza y me salía en la Biblia la definición de confianza, fe y seguridad. Y buscaba la definición de confiar y decía que me gustó mucho algunas de las definiciones. Decía creer, encargar, encomendar, entregar y fe. Eso sería confiar. Y lo llevaba, ¿no?, a lo que es nuestra vida, el diario vivir de nosotros. Dice, confiar es creer, encargar. ¿A quién? ¿A quién le encomendamos? ¿A quién le entregamos? Cuando decimos que vivimos confiado en el Señor, pero verdaderamente le entregamos al Señor todo lo que nos pesa, todo lo que nos cuesta, todo lo que nos duele, aquello que es difícil, lo encomendamos en el Señor, lo entregamos, o solamente de la boca decimos que confiamos y no ponemos en práctica estas definiciones, ¿no?, que son muy importantes, que a veces pensamos que confiar es solamente una palabra sencilla, decir sí, yo confío en que Dios es real y que Él está, que Él existe, pero a veces nos cuesta encomendar al Señor nuestros problemas, ¿amén? Yo creo que en las situaciones que estamos viviendo, el mundo entero, que está viviendo hoy en día, cuesta mucho. A las personas que no conocen al Señor, les cuesta mucho sobrellevar todo esto. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos una ventaja en todo esto. Porque el Señor dice que nosotros podemos encomendar nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestros problemas, todas las cosas las podemos encomendar en sus manos y estar tranquilos. Que muchas veces el mundo les cuesta, muchas veces no consiguen estar en paz porque no tienen en quién confiar.
Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros sabemos que no confiamos en un hombre, sino que confiamos en el Dios creador, en el Dios verdadero, aquel que dio a su Hijo para que muera por ti y por mí en una cruz y regalarnos una salvación. Una salvación que no merecíamos, pero por gracia Él la ha regalado para nosotros. Y no solamente para mí, para los que están en mi iglesia o para un grupo reducido de personas. El Señor ha hecho esto por todo el mundo. Entonces, si tú que estás del otro lado, tú no te congregas en ningún lugar, o tú te has alejado del Señor, o lo que sea, la situación en la cual tú estés, o estás en otra iglesia, yo quiero decirte que para ti también es la salvación. Pero debemos comenzar por este paso importante, que es confiar en el Señor. Entregar nuestros problemas, nuestra situación en la que estemos, que por más que muchas veces parece difícil, y a veces parece que los problemas, es una frase que se usa mucho, me superan los problemas. Pero te puedo asegurar que el poder y la magnitud que tiene Dios supera cualquier problema. Y para Él no hay nada imposible, amén. Amén. Como decía nuestra hermana, es necesaria la fe y la confianza para acercarnos a Dios, ¿no? Es un paso importante, como decía ella. Es el primer paso, creo yo, porque acá la Biblia nos habla, en el libro de Hebreos, el capítulo 11 nos habla sobre la fe. Y el versículo 6, lo voy a estar leyendo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que no solo es necesario que podamos, que solamente es necesario que podamos creer y acercarnos a Él, ¿no? Podamos confiar en Él. Pero también dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan, que no en vano vamos a buscar a Dios. Como decía acá mi hermana, en este momento que estamos pasando, muchos no consiguen hallar su respuesta, su solución, muchos están muy amedrentados en sus hogares, pero nosotros, si bien no estamos tampoco a la deriva, tampoco es que estamos inconscientes en todo esto, tomamos las debidas precauciones, estamos tranquilos, podemos tener paz en nuestro corazón, podemos salir a trabajar sabiendo que Dios nos guarda, tampoco vamos a andar haciendo locuras, pero sabemos que Dios es el que nos guarda, ¿no? Así que bueno, acerca de la confianza leíamos recién que es un condimento de la fe, porque la fe dice que es creer, es obedecer, es obediencia, es seguridad, amén, sobre todo es confianza. Así que bueno, sobre esto veníamos hablando con nuestra hermana en el camino. Dice, Dios nos da la salida en las dificultades si le buscamos y confiamos en Él. Él nos va a socorrer. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Así como decía mi hermana, también había buscado esas palabras de fe y me llamaba mucho la atención, ¿no? Remarcaba obediencia. Porque muchas veces queremos confiar en el Señor, pero nos falta la parte donde tenemos que obedecerle al Señor. Fíjese que cuando uno empieza a alejarse de las cosas de Dios, uno empieza a dejar de orar, uno empieza a dejar de cantar al Señor, de buscarle, porque como predicaba el otro día, hablaba nuestro hermano Kevin, y él decía, ahora hay muchas personas que han dejado, como ya no hay iglesias abiertas, no se toman el tiempo, han colgado su don, y no se toman el tiempo de alabar al Señor, de adorar al Señor, de buscarle, que no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, que cuando uno está congregado en la iglesia con los hermanos, es diferente, es algo que es inigualable muchas veces, pero eso no nos priva de que nosotros en nuestro hogar no podamos buscar al Señor. Al contrario, es cuando más tenemos que buscarle del Señor, porque en estos momentos difíciles, si no le buscamos al Señor, sabemos que es peor. Pero fíjese que cuando uno se aleja del Señor, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de cantar al Señor, empieza a dejar de leer la palabra del Señor, uno empieza a dejar de confiar en el Señor. Dígame si no le ha pasado que usted se ha encontrado en un problema y como usted no está orando, como usted no está buscando al Señor, usted empieza a ver todo perdido. Usted se empieza a asustar. Nos empezamos a asustar. Empezamos a creer que Dios no nos va a socorrer porque nosotros estamos alejados de Él. Y esto meditaba, ¿no? Que es así, la fe es obediencia al Señor. Si yo no puedo obedecer lo que el Señor me manda,
se me va a hacer muy difícil confiar en el Señor. Yo dudo mucho que una persona que no está buscando al Señor esté muy confiada de que todo le irá bien. Porque dice que la fe es obediencia al Señor. Y cuando no podemos obedecer al Señor, le puedo asegurar que no va a poder estar muy confiado. Porque estas cosas, la paz y todas esas cosas vienen por una obediencia a Dios. Cuando uno busca a Dios, uno se alimenta de la palabra, Dios da a nuestra vida paz, tranquilidad. Él nos da seguridad de saber que nuestro problema está en las manos de Él. ¿Y cuántos ejemplos de la Biblia tenemos? Muchísimos ejemplos. La verdad que buscando, leyendo, no me podía, le decía a Mariela, no me podía elegir ninguno de los temas en particular, porque son tantos y son tan importantes. Tal vez vamos a ir tocando algunos en esta noche, pero la verdad que es muy importante poder concientizarnos de lo que es confiar en Dios, concientizarnos de lo que es la confianza, la fe en el Señor, y que no solamente es decirlo, sino que es ponerlo por obra en nuestra vida, comenzar a obedecer al Señor, comenzar a buscarle y que Él vaya poniendo esa fe en nosotros, ¿amén? Amén. Eso veníamos pensando, veníamos hablando justo en el camino. El tema de la confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? Porque muchas veces en el momento de la dificultad, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos? No siempre vamos a los pies del Señor. Muchas veces elegimos hablar con un amigo, elegimos hablar con alguna persona y por último vamos a Dios. Y no estamos poniendo a Dios en su primer lugar como debería estar. Y con esto estamos ofendiendo a Dios. Porque yo leía un versículo en el libro de Isaías, el capítulo 30, el versículo 1 dice: ay de mis hijos, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Amén a la palabra de Dios, ¿no? Yo meditaba, la verdad que este es un versículo tremendo, es terrible este pasaje. Porque dice, para buscar cubierta y no de mi espíritu. Cubierta, yo me pienso en este frío que está haciendo, ¿no? Nos ponemos una campera y lo que sea y salimos. Y Dios nos dice que esa cubierta debería de ser su espíritu. Y nosotros nos cobijamos de cualquier cosa y salimos. ¿De qué? De muchas veces del chisme o salimos a hablar con un hermano, mirá, me pasa esto, cuando en realidad debemos de ir a Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está en Dios o está en el hombre? Y Dios nos está diciendo, maldito es el hombre que confía en el hombre. Así que Dios nos ayude, ¿no? Primeramente a nosotras. Después dice que descendemos a Egipto. Egipto sería el mundo. Nosotros estamos descendiendo, nos estamos alejando a la otra punta de Dios, al dejar de confiar en Él. Nosotros debemos de contar con Dios. Dios nos ofrece su socorro. Dice, a Él correrá el justo y será levantado, dice el libro de Proverbios. Y nosotros, ¿a dónde vamos? Nosotros tenemos la seguridad en Cristo. Sabemos que Él es el Todopoderoso. Sabemos que es el único que nos da la respuesta y nos puede socorrer de lo que sea, quien nos puede librar de todo mal. Y aún así nosotros muchas veces elegimos otro camino. Otro camino que Jesús dice que Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino. Si vamos a otra solución, impedimos, estorbamos la mano de Dios porque nosotros muchas veces buscamos con nuestra fuerza la solución, la respuesta a nuestras dificultades. Y cuando ya no damos más, ahí venimos al Señor. Y no, porque Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él desde un principio. ¿Para qué tanto sufrir? Nosotros mismos añadimos muchas veces a lo que ya tenemos, añadimos más dolor porque por desobediente, por no obedecer a su palabra. Si la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra, nosotros debemos ir a Dios, no debemos ir a nadie. No hay otra intervención en nosotros, no hay quien pueda solucionar nuestros problemas. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es a través de la oración. Así que, bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Yo pensaba en esto, ¿dónde está mi confianza? Yo una vez, me acuerdo que cuando recién empezaba la iglesia, le contaba mis problemas a una hermana y ella me decía, bueno, así como me contaste todo a mí, andá y contáselo al Señor. Y yo digo, ¿quién? ¿Esta chica no me está escuchando? Que me opine algo.
Y ella me decía, yo no puedo decirte nada porque el único que te va a dar la respuesta y va a solucionar tus problemas es Dios. Vos confía en Él y entregá tus problemas a Él y Él va a solucionar todas las cosas. Y yo decía, ¿cómo puede ser? No entendía que tenía que confiar en Dios. Pero un día me encontré en una prueba, ahí a los poquitos días, había tenido problemas, yo no vivía con mi mamá, estaba ya en familia, pero extrañaba mucho a mi mamá porque ella estaba enojada. Y la extrañaba mucho. Y estaba bañándome, duchándome, y mientras lloraba. Y yo digo, ¿qué hago? Porque no sé cómo hacer para que esto se rompa, este problema se disuelva. Y me acordé de esa hermana que me dijo, vos tenés que confiar en Dios y ir y entregar tu problema a Él, y Él va a hacer. Entonces mientras lloraba me acordé. Yo dije, Señor, yo sé que tú puedes traer a mi mamá, yo la extraño. Así como estaba pensando en hablarle a mi amiga, se lo dije al Señor, Señor, yo extraño mucho a mi mamá. Mientras me bañaba, me golpearon la puerta, salí rápido y era mi mamá. Y yo pensaba a través de esto, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso, no sé, apareció de repente? No, no es así. Es que Dios ya tenía todo preparado, solo que Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Él está esperando que nosotros le contemos nuestro problema, porque muchas veces, como le decía, le contamos a cualquier persona, menos a Dios. Muchas veces lo dejamos en el último lugar, cuando en realidad es el único que debería estar primero en nuestras vidas. Y así como eso, muchas cosas. Yo quería poner esto como ejemplo para que se entienda, ¿no? Porque muchas veces somos conocidos los que están escuchando, pero hay veces que hay gente que no conoce o que no entiende. Así que por ahí es un ejemplo útil y sencillo para que puedan entender, ¿no? Lo importante del confiar en Dios, porque Dios no es un muñequito que lo llevamos colgado y le hablamos al muñeco. Dios es todopoderoso, Él habita en todo lugar, Él está en todo lugar, Él lo llena todo en todo. Entonces debemos de confiar en Dios, porque Él es el único que tiene la salida. Amén. Qué lindo todo lo que decía mi hermana. La verdad que importante, ¿no? La confianza en el Señor. Es un tema hermoso para buscar, más allá del momento que nosotros vamos a estar hablando. También usted después en su casa puede escudriñar la palabra y se va a encontrar con muchas cosas. Cuando uno empieza a buscar y el Señor empieza a enseñarnos, es maravilloso, ¿no? Porque Él dice que Él, con su gracia, con su amor, Él nos va a mostrar todo lo oculto, lo que aquellos sabios no pueden ver, Él se lo muestra a sus hijos, amén. Y no tenga miedo de leer la Biblia. Todos empezamos por un yo no entiendo, todos leímos alguna vez y decíamos, ¿y esto qué significa? ¿O qué es esto? No entendí nada. Yo creo que nadie agarró la Biblia por primera vez y la interpretó. Pero esto es parte también de la fe, parte de confiar en el Señor, de buscar, de obedecer al Señor, y Él va a ir añadiendo sabiduría, amén. Porque Dios es así. Y ya, como le decía al principio, no es para algunos, no es para un grupo selecto. No, el Señor ha venido por todos. El Señor ama al mundo entero. Pero es cuestión de que cada uno de nosotros, como decíamos hoy, dé ese primer paso de confianza en el Señor. Amén. Ahí estamos viendo muchos mensajitos. Estuvo mandando nuestra pastora, Jacqueline. Dios le bendiga grandemente a mis hermanas. Una alegría verlas. Que Dios la bendiga mucho junto al pastor, a su hija, que hoy está de cumpleaños, también a Dayana. Y también tenemos un mensajito de Celeste. Paz del Señor, chicas, qué lindo verlas, que Dios la bendiga mucho. Amén, Dios bendiga a Cele junto a su familia. Vamos a estar pasando los temitas que teníamos pedido y después vamos a seguir charlando un poco más. Tu historia. Quien es fiel. Al comienzo hay pruebas amargas, pero el fin tiene sabor de miel. Yo nunca vi un escogido sin respuesta, porque en todo Dios le muestra una sola
sin que nadie te persiga. Basta ya de llorar y creer que todo mal acabará. Basta ya de voltear y no encontrar a alguien que ahí esté y te ayude a pelear la batalla. Porque es difícil estar solo, pero hay una esperanza para ti. No gastes un día más, ni siquiera un minuto. ¿Qué esperas para dar tu corazón? Él te conoce bien y sabe lo que hace falta. Él solo quiere darte lo mejor. A un lado se va el miedo y te vuelves invencible porque ya solo no estás. Y a la orilla un suspiro de paz sentirás, porque aunque fue difícil terminó la tempestad y ahora puedes descansar. Porque es tan duro estar solo, pero hay una esperanza para ti. No gastes un día más, ni siquiera un minuto. ¿Qué esperas para dar tu corazón? Él te conoce bien y sabe lo que hace falta. Él solo quiere darte lo mejor. No gastes un día más, no gastes un día más, no gastes un día más, no gastes un día más. Amén. Ahí estuvimos pasando los temas que nos habían pedido los hermanos. No hemos leído ninguna perlita para los hermanos que nos han escrito. Así que vamos a estar leyendo para nuestra hermana Liliana Alicia, que es la prima de nuestra hermana Doris, ¿no? Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En 1 Corintios 13, el versículo 6. Después para Doris, nuestra hermana Doris y su esposo, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En San Mateo 4:19. A Graciela, ¿quieres leer? Graciela Hernández, de Tierra del Fuego. Amén, para mi hermana. Allí le mandamos una palabra. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Después para Flor en Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Para Caro. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos Gloria a Dios. 5:8. Bien, para Vero, ¿le querés leer Vamos a a Vero? leerlo a Verito. A Vero Edman. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 5:1.
Gloria a Dios. Ahora para el hermano Maxi, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Después para nuestra hermana Celeste, en el libro de Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para el hermano Rossi, Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. amén. Para Mica Gutiérrez, Mica, ¿no leímos el mensaje de Mica? No me acuerdo. Creo No. que no lo leímos. No, Mica no. también nos estuvo escribiendo. Chicas, qué lindo. Y bueno, mandó muchas caritas. Dios la bendiga mucho a Mica, a Alexi, a sus hijas. Que Dios les bendiga grande. También a Nora, mi vecina, mi amiga, que ella también estuvo comentando. Que Dios le bendiga también. Le voy a leer Amén. una palabrita para Mica primero. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. amén. Y por Gloria a último Dios. le leemos Para Nora. una palabrita para Nora. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. San Mateo 5:11. Amén. Ahora vamos a continuar con el tema que veníamos conversando, el tema de la confianza. Yo meditaba sobre esto también, que nuestra fe, nuestra confianza debe de ser probada, porque tampoco es que va a ser todo fácil. O sea, nuestra confianza va a ser probada. Así que yo tengo unos versículos por acá que había anotado. En el libro de Pedro, primera de Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, sea hallada en alabanza y gloria para cuando Jesucristo aparezca, ¿no? Después en el libro de Santiago también dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que bueno, con respecto a esto también hay mucho que conversar, porque como muchas veces somos probados en nuestra manera, ¿no? Jesús, me acuerdo que habían, o sea, la palabra dice que estaban los discípulos, en el barco. Jesús se acostó a dormir y se levantó una tempestad en el mar. Y ellos estaban re asustados. Maestro, maestro, que perecemos. ¿Y qué? ¿Acaso no estaba Jesús con ellos? Su fe estaba siendo probada. Y Jesús le dice, ¿a dónde está vuestra fe? Ellos estaban re asustados, en vez de confiar que Jesús estaba con él. Después tenemos muchos ejemplos también. Nuestra hermana Claudia había anotado algunos. Sí, la verdad que hay mucho para buscar y leer. Me quería hablar más del tema de Daniel también, ¿no? Una historia muy conocida, creo que todos en algún momento, en la escuelita, en algún acto, aquellos que tal vez no se congreguen, en algún momento han escuchado la historia de Daniel, ¿no? Y quería hablar más de un poco de esto también, una historia más conocida para que sea un poco más entendible, como decía hoy Mari, que se pueda dar una interpretación de lo que queremos decir, ¿no? De lo que queremos predicar. Y leía allí en Daniel, creo que para resumirlo, Daniel era uno de los 3 gobernadores más importantes que había puesto el rey Darío. Daniel, más allá de ser uno de los 3 gobernadores, él era superior a todos. Pero no porque era Daniel, porque era un hombre, porque él era un hombre como cualquiera de las personas que sirven al Señor, digamos, ¿no? Pero en él verdaderamente había un espíritu superior. Amén. Y eso lo hacía diferente. Porque a mí no me va a ser diferente tener un título, no me va a ser diferente tener mansiones, no me va a ser diferente o no va a sobresalir como cuando uno tiene a Dios en su vida, ¿no? Yo creo que la diferencia que marca el Señor no se puede marcar de ninguna otra forma y es la mejor forma de marcar una diferencia, ¿no? Y podemos ver que de la envidia, de los celos, del odio que tenían los demás, porque Daniel era superior, ellos buscaron la forma de hacer que Daniel cayera. Pero en realidad ellos querían que el rey ya no viera a Daniel como lo que era, esa persona tan superior, importante, cubierto por el poder del Señor, ¿no? Y ellos hicieron hacer una ley
para que él no pueda adorar porque sabían que buscándole de cualquier forma que le buscaran no le iban a encontrar ningún error. Pero dijeron, este busca al Señor y busca a su Dios en todo momento. Vamos a prohibírselo, porque ahí vamos a poder demostrar que Él no es tan superior, no es tan como Él dice. Así como le pasó a Job también, ¿no? ¿Qué le dijo el enemigo cuando habló con Jesús? Y le dijo, con Jehová, le dijo, pero este tiene todo. ¿Cómo te va a decir? ¿Cómo no te va a adorar si tú le has dado todo? Y Dios le dejó que Él le sacara todo. Y así todo Job nunca renegó contra el Señor. Al contrario, él sabía y él creía, él tenía su confianza en que Dios era un Dios fiel y que Dios le iba a dar la recompensa, amén, de todo lo que él estaba pasando, aunque él no se lo merecía, porque todos lo apuntaban y le decían, ¿qué pecado habrás cometido para que Dios te haga esto? Pero él en su corazón sabía quién era el que le había dado todo y él sabía que él también podía sacárselo. Y así todo él dijo que él no iba a dejar de alabar el nombre del Señor. Y podemos ver que en Daniel pasó lo mismo, le pusieron una ley que aquel que adorara a Dios iba a ser tirado en un foso de los leones. Y dice en el versículo de Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En él no cambió nada. Al contrario, dice que él abría sus ventanas para que todos vieran cuál era su situación. Imagínense si no tenía confianza en el Señor. Si nosotros ante un problema, como decía Mariela, muchas veces nos cuesta recurrir al Señor. Buscamos otras alternativas y a veces hasta tratamos de solucionarlo nosotros. A veces tratamos de poner nuestro granito de arena cuando el Señor no necesita que yo ponga un granito de arena. Porque Él puede hacer todas las cosas. Él solamente necesita que yo confíe en Él. Y podemos ver que una vez que se firmó el edicto, Daniel de todas formas buscó al Señor. Daniel confió en ese Dios que él había profesado todo ese tiempo. Porque todos podían ver a Dios reflejado en Daniel. Por eso él era superior. Porque el rey veía, en Daniel veía a Dios. Él sabía que había un ser superior dentro de Daniel. Y cuando el rey dice que el rey se había entristecido mucho, porque el rey sabía quién era Daniel. Pero había un edicto firmado y eso antes era una cosa que no se podía prorrogar. Eso era una cosa que se tenía que cumplir así como se había escrito. Y bueno, y aquí mandan a Daniel al foso de los leones. Después vemos en el versículo 18 del capítulo 6 también, dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Podemos ver que el rey estaba muy, muy triste por esto. Y después en el versículo que sigue dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Como todos sabemos en esta historia, que dice que el rey no pudo dormir en toda la noche. Pero su palabra dice que Daniel descansó toda la noche. Dice que Dios cerró la boca de los leones y que no le hicieron ni un rasguño. Cuando el rey, yo me imagino la situación y cada vez que leo este versículo se me estremece el corazón porque me imagino, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces las personas que nos rodean, que ven la situación en la que estamos viviendo y están esperando que ese Dios al que nosotros continuamente servimos nos libre? Y allí el Señor se glorifica y Él nos libra, amén. Porque cuántas veces el Señor nos ha librado de situaciones problemáticas, situaciones difíciles. Y muchas veces las personas que nos rodean tal vez no sirven a Dios, porque el rey no servía a Dios. Pero él había creído en ese Dios
por lo que veía en Daniel. Si bien él no lo servía a Dios, pero él reconocía a Dios a través de Daniel. Y qué importante, ¿no? El ejemplo de confianza que había en Daniel. Y cuando él le responde, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y después más abajo podemos leer, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto demuestra que los leones estaban vivos. Los leones tenían hambre. Pero por más que muchas veces todo lo que esté a tu alrededor pareciese que está perjudicando tu vida, si tú confías en el Señor te va a librar. De lo que sea. De un león, de un oso, de la situación que estés viviendo, de lo que te esté pasando en tu mente, lo que esté pasando, porque sabemos que el enemigo siempre está buscando una forma de hacernos mal, de hacernos caer. La verdad que yo me gusta mucho este versículo cuando el rey habla así de Dios, porque era alguien que no conocía a Dios. Y él lo dice yo me lo imagino, ¿no? Con esa potencia de decir, siervo del Dios viviente. Él no había conocido a Dios. ¿Cómo sabía que era un Dios viviente? Porque lo había visto en Daniel. Y qué importante es la confianza de nosotros, de lo que estamos en el Señor. Qué importante es la confianza que nosotros tenemos en el Señor para testimonio de las demás personas que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Porque muchas veces la flaqueza de nuestra confianza no permite que las demás personas que están alejadas del Señor se acerquen al Señor. Porque imagínense, si nosotros que estamos buscando al Señor, que vivimos con el Señor, no podemos estar confiados, ¿qué queda para los demás? ¿No? Que el Señor nos ayude para ser ejemplos de confianza en el Señor. Yo me imagino en la situación de Daniel y no sé, qué miedo, ¿no? Qué susto. Cuánta confianza, cuánta fe tenía que tener Daniel en ese momento para estar tan confiado de que no importara lo que pasara. Él sabía que él estaba haciendo, dice, he sido hallado inocente. Pero él lo sabía, en el fondo de su corazón él sabía que era inocente. Pero así todo, él fue y obedeció a lo que le estaban mandando, a pesar de haber sido inocente. Nos recuerda esto a nuestro Señor Jesús, amén. A pesar de ser inocente, él fue y llevó la cruz en silencio, con su boca cerrada. Porque él confiaba en el que lo había enviado, amén. Confiamos nosotros en el Dios viviente, aquel Dios viviente, como decía el rey Darío, el Dios viviente. ¿Confiamos nosotros en un Dios viviente o lo tenemos colgado en una pared? ¿O lo tenemos como un cuadro? ¿O verdaderamente en nuestro diario vivir podemos decir, yo confío en este Dios viviente? Yo creo, yo tengo seguridad de que mi problema Él lo va a solucionar. De que esta situación que estoy pasando, Él me va a ayudar a salir adelante. Decía Mariela, no estamos libres de pasar situaciones, de sufrir aflicciones, de tener problemas, porque somos carne, somos personas normales, estamos en este mundo, pero tenemos una diferencia, que nosotros sabemos a quién acudir. Amén. Yo sé que en mi debilidad, en mi problema, en mi aflicción, yo voy a arrodillarme y ahí va a estar Él, porque Él es ese amigo que nunca vas a poder encontrar en ningún lado. Tú te vas a arrodillar y tal vez a veces, sin decir una sola palabra, Él va a saber lo que tú necesitas. Simplemente necesitamos creer en el Señor, confiar y decir, sí, yo creo, pero no solamente de palabras, sino con mis actos. Escuchamos por muchos lugares las personas, y muchas veces triste, pero hasta los cristianos muchas veces están estresados, están con esto que está pasando, están asustados, están con miedo. Es como decía Mariela, sí, tenemos que cuidarnos, respetamos, estamos conscientes de todo, pero eso no tiene que generar en tu vida un estrés,
Eso no tiene que generar en tu vida miedo. Porque tú le has entregado tu hogar, tu casa, tu familia al Señor. Y si tú estás obedeciendo al Señor, te puedo asegurar que el Señor no te va a desamparar. Te puedo asegurar que el Señor no va a dejar que ninguna plaga toque tu casa. Pero si tú estás dudando, si tú estás desconfiando, es porque tú no estás obedeciendo al Señor. Y cuando empezamos a alejarnos del Señor, de la oración, de la palabra, ahí empiezan los miedos, ahí empiezan las dudas, ahí cuesta confiar. Cuesta confiar de corazón en el Señor, porque sabemos que le estamos fallando al Señor. Y como yo decía hoy al principio, ¿cuánto nos ha pasado? Nos alejamos de la oración y ya no me animo a pedirle al Señor que me socorra, porque yo sé cómo estoy delante del Señor. No permitas que el enemigo te aleje del Señor. No permitas que el enemigo cierre tu boca. Hoy me mandaba mensaje Mariela a la mañana y me decía que le dolía el oído, le dolía todo, estaba descompuesta todo. Y antes de venirme del trabajo, estaba en el trabajo y bueno, se quemó una pava. Y en todo eso yo con el barbijo puesto no me di cuenta que había demasiado olor. Y me puse a limpiar todo eso que había pasado. Y cuando salí me sentía demasiado descompuesta, con ganas de vomitar, mareada. Se nota que me consumí todo el monóxido que había salido y no me di cuenta. Y me fui a la parada a tomar el cole y no me sentía bien. Y empecé a pensar dentro de mí, lo primero que se me vino, hoy tengo que ir a predicar, tengo que ir a la radio, hoy tengo que ir a hablar del Señor. Y si estoy así como... Y enseguida empecé por dentro mío a reprender al enemigo, ese mentiroso que te quiere decir que tú debes cerrar tu boca. Porque el Señor nos ha mandado a hablar de su palabra. Y el enemigo enseguida había empezado a meterse en mi cabeza, a decirme que no, que en esas condiciones yo no podía venir a hablar de la palabra del Señor. Y estaba en la parada y me puse a llorar y empecé a reprender porque yo decía, Señor, yo quiero hablar de tu palabra. Yo no quiero que estos tiempos, Señor, me alejen de ti. Porque hoy necesitamos más que nunca del Señor. No permitas que el enemigo te haga callarte. No permitas que el enemigo no te deje buscar al Señor. Cuanto más débil te sientas, más acércate al Señor. Porque dice que en nuestra debilidad Él se gloría. Allí es donde Él hace los milagros. Porque no somos nada sin Él. Pero si nosotros confiamos en el Señor y nos humillamos, el Señor hace todo el resto lo hace Él. Y de eso te puedo asegurar que es así, porque lo he vivido en mi vida. ¿O no, Mariela? Amén, sí, Señor. La verdad que tremendo lo que decía nuestra hermana desde el principio, que no paran de renacerme versículos, ¿no? Esos versículos que están grabados en nuestros corazones por la palabra de Dios. Ella decía, hablaba sobre Daniel, hablaba sobre los leones que lo rodeaban y que aún así Dios lo libró. Y ni hablar del edicto que por el cual Dios pasó por encima, porque Dios no tiene límite, Él no tiene barrera, no tiene frontera. Dios pasa sobre todo para guardarnos siempre y cuando nuestra confianza esté en Él, siempre y cuando nuestra obediencia esté acorde a su palabra, ¿no? Yo pensaba en los leones, me acuerdo cuando era chica, mis papás nos llevaban al zoológico que está en el Parque Independencia, que muchos los deben conocer, y hay unos leones y yo me sentía tan indefensa al lado de ellos, eran tan grandes, que estaban todos enjaulados. Y imaginarnos que Daniel estuvo ahí al lado de esos leones, y cuántas veces así nosotros estamos en medio de gigantes problemas que parecen que nos agobian, que nos van a ahogar, que nos van a hundir y que no vamos a poder salir, y aún así vemos que Dios puede socorrernos, solo nos resta confiar en Él. Así que qué importante nuestra confianza en su palabra, ¿no? Qué importante no mirar a los costados y seguir adelante, así como aquel versículo, aquel discípulo al cual Jesús se le apareció de noche en el barco que ellos estaban navegando, y Jesús se le aparece en el medio del mar y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y ese discípulo se levanta y quiere caminar, y en el medio duda, tiene miedo y se cae al agua. Y Dios le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque si dudamos, si no confiamos en Él, podemos mirar para los costados,
y quedarnos en el camino, así como la mujer de Lot, que también el Señor nos mandó que vayan y que no miren hacia atrás, y ella miró hacia atrás y se quedó en el camino convertida en una estatua de sal. Así que con esto yo veía qué importante, sobre todas las cosas, la confianza en Dios, ¿no? Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Si no tenemos fe, no vivimos. Si no tenemos fe, estamos muertos, estamos alejados de Cristo. Así que, bueno, qué importante saber esto, ¿no? Nosotros, este es un tema que tocaba en nuestro corazón durante la semana. Es un tema que es muy amplio, la verdad, de hablar. Un tema que está lleno de cosas para hablar. Y sobre todas estas cosas, en Corintios dice, velad y estad firmes en la fe. Y después también, a lo último, yo pensaba, encontré un versículo que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos todo que Jesucristo viene a buscar a su iglesia, una iglesia preparada, no una iglesia de renombre, una iglesia llena de gente. La iglesia somos cada uno de nosotros y sabemos que todos somos parte de su iglesia. Y yo me preguntaba esto a mí misma, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué será de nosotros? ¿Dónde tenemos nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Así que bueno, espero que podamos confiar en Dios cada día más, que podamos fiarnos solamente de Él, porque ya vemos que no tenemos otros caminos y los tiempos están cumplidos y solo nos resta volvernos a Él y poder confiar con un corazón sincero a Dios. Amén. Vamos a estar pasando un tema. Amén. Como brisa de verano, tu amor se llevó todo el temor. ¿Cuál es el motivo de tu confusión? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es tu razón? Pareces perdido, sin rumbo, no encuentras dirección. No tienes recuerdos de un día feliz. Los años se pasan y tú sigues así. Ya es hora de que me conozcas y puedas revivir. Porque tú lejos de mí no puedes vivir. Porque yo te redimí y la vida te di. Tienes que saber que yo por ti me entregué, siendo el dueño y rey. Con sangre pura lavé, a tu alma triste salvé. Estabas perdido y yo te encontré. Cuando nadie te amó, yo te amé. Conozco tu nombre, mío eres tú. He visto tus lágrimas, también tu dolor. Cuando preguntabas por qué tenías que vivir así. Mi nombre es Jesús, quien por ti se ofreció a cambiar tu destino y llevar tu aflicción. Cargando una cruz y sufriendo en silencio por ti morí. Porque tú lejos de mí no puedes vivir. Porque yo te redimí y la vida te di. Tienes que saber que yo por ti me entregué, siendo el dueño y rey. Tu sangre pura lavé, a tu alma triste salvé. Estabas perdido y yo te encontré. Cuando nadie te amó, yo te amé. Te puse un nombre, mi hijo eres tú, y con amor te llamo. Porque tú lejos de mí no puedes vivir. Porque yo te redimí y la vida te di. Tienes que saber que yo por ti me entregué, siendo el dueño y rey. Con sangre pura lavé, a tu alma
tuvieses fe. Amén. Vamos a estar leyendo unos mensajes de nuestros hermanos. Liliana Alicia, Gloria a Dios, dice. Nicolás Lizama está viendo, mandamos saludos. También le voy a estar leyendo una perlita antes que me olvide. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, versículo 14. También vamos a saludar a nuestra hermana Estela Beatriz Oliveira, que acá nos dice nuestro hermano que es una hermana de Misiones. Así que la vamos a estar saludando. También le vamos a leer una palabra en el nombre del Señor. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En San Mateo 4, versículo 4. Amén. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo con nuestra hermana. Sí, la verdad muy agradecidas con el Señor. Cuando nos dijo Kevin, al principio nos dio un poquito de miedo. La verdad que es un poco difícil por ahí pensar que está la cámara, pero la verdad que cuando dejamos que el Señor empiece a obrar, se hace más fácil, y gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros, amén. Yo creo que así fue, Dios está con nosotros, Él nos ha respaldado. Bueno, quería volver a leer el versículo de Hebreos 11:6 para cerrar el tema. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Más allá de todo esto que Dios por gracia nos da, más allá de todo lo que Dios nos enseña y todo, imagínense que todo lo que hacemos cuando confiamos en el Señor, todo es para beneficio de nosotros, ¿no? Porque Dios va a seguir siendo Dios siempre. Esto es si yo quiero ser bendecido, yo debo confiar en el Señor, amén. Para colmo de que todo es beneficio de nosotros, también Él le agrega en este versículo y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Encima que el Señor nos da para que nosotros tengamos fe, confianza en Él, Él está con nosotros y también nos dice que Él nos va a galardonar, ahí está. Amén. Él nos va a dar una corona irrompible, amén. Para eso, esto ya es bueno para nuestra vida, confiar en el Señor, para vivir en esta vida que estamos viviendo aquí, pero también dice que eso nos va a dar un premio para después también. Amén. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos creemos que después de todo esto que pasamos en esta tierra, todo esto es pasajero? Porque lo mejor está después, amén. Y todo esto también, la fe, todo atrae aquello que es aún mejor. Si bien lo usamos para poder vivir en la tierra, tenemos que saber que esto es también algo que nosotros nos vamos a ganar para después. Porque el Señor por gracia nos está regalando todo esto, amén. Y le damos gracias al Señor por eso. Hermano, confíe en el Señor. Amigo, aquel que está escuchando, a donde vaya a llegar este mensaje, confíe en el Señor. El Señor hoy está hablando a tu vida. No sé cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es tu situación que tú estás pasando. Pero te puedo asegurar que no has escuchado por casualidad esta palabra, sino porque el Señor ya la tenía preparada para ti. El Señor quería decirte y enseñarte hoy que tú debes confiar en Él, que Él está en control de todas las cosas, que por más que tú llegues hasta el fondo del foso de los leones, allí está Él para sacarte sin un solo rasguño, porque así es el Señor, amén. Dice que a Job perdió todo, sus hijos, su familia, sus amigos lo abandonaron, perdió todos sus bienes, todo, ya no tenía nada. Él estaba enfermo, él tenía todas las enfermedades, él ya estaba perdido. Pero dice que cuando todo terminó, toda esa prueba terminó, dice que el Señor le devolvió muchísimo más de lo que él había perdido. Pero más que el doble Dios le devolvió. Porque Dios es así. Dios para nosotros quiere lo mejor. Pero debemos confiar hasta el final en el Señor, amén. Que el Señor nos ayude y que Dios te bendiga mucho, querido oyente. Que pueda ser de bendición este programa para tu vida. Para nosotras es más que de bendición, mucho más. La verdad que es muy fortalecedor poder hablar la palabra del Señor. Y bueno, hasta la próxima será, cuando Dios quiera, vamos a seguir hablando la palabra de Dios, amén. Sí, amén. La verdad que como decía la hermana acá, cuando a mí no me avisó Kevin, a mí me avisó ella, la verdad que yo le digo, ¿qué? ¿Yo?
Sí, vos. Porque muchas veces tenemos temor, no sé si temor o quizás tenemos vergüenza, pero Dios dice que o nos tenemos en poco, quizás es eso, pero Dios dice que no nos debemos tener en poco y que tampoco debemos de avergonzarnos, porque si no Él el día de mañana se va a avergonzar de nosotros. Qué terrible el sentir eso. Así que yo digo, bueno, en el nombre de Jesús yo me voy a parar ahí y voy a hacer lo que me mandaron a hacer. Así que, bueno, y como veníamos hablando, la verdad que es de mucha fortaleza el poder hablar de su palabra. Y veníamos queriendo organizar todo con Claudia, a ver cómo, y como todo reestructurado, porque somos las dos bastante así con todo. Usamos reglas hasta para doblar la ropa por poco. Así que, pero dijimos no, vamos a hablar como siempre hablamos. Siempre charlamos y la verdad que decimos, ¿qué hacemos acá hablando de todo esto? O sea, es algo grande lo que Dios habla con nosotras cada vez que podemos conversar de su palabra. Así que dijimos, bueno, vamos a conversar como conversamos todos los días, nos vamos a quedar tranquilas, estamos encomendados en las manos de Dios y sabemos que su palabra va a ser lo que Dios la envía, ¿no? Dice que su palabra va a ser para lo que fue enviada. Así que bueno, espero que con esta palabra podamos confiar cada día más. Como decía acá mi hermana, estamos en esta tierra de paso, sabemos que nuestra verdadera vida viene después y está en nosotros cómo administramos este tiempo que hoy tenemos acá. Espero que podamos confiar cada día en Dios y cada cosa que nos suceda podamos correr a Él, ¿no? Correr a sus pies y no a otro lugar que la verdad no tiene ninguna salida. Nuestra única respuesta, como lo veníamos hablando, es Cristo. Y voy a recalcar el versículo con el que iniciamos. En el libro de Isaías, capítulo 30, dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí». Así que bueno, que podamos confiar solo en Dios, solo en su palabra, sabiendo que, bueno, ¿no? Que Él es galardonador de los que le buscan, como decía nuestra hermana. Espero que le haya sido de bendición, también para nosotros de mucha fortaleza poder estar acá. Y bueno, hasta la próxima. Conoces bien lo que pasará de norte a sur en la tierra y el mar. Las marcas de tus manos están sin dudar. Por donde voy cuando viste ya. Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Él nos llena con gracia plena y lo que en mí ves es un don espiritual que constante Él me da. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor. El gozo viene de Él, el gozo viene de Él. En mi alma está el tesoro de gozo sin cesar. Ningún ladrón podrá quitar lo que Cristo puede